Bueno, estimados alumnos, dos cosas. Estamos yendo a las corridas por la necesidad de entrar en la duración de cada una de estas reuniones. Y voy a resaltar de nuevo lo que digo. Cuando uno va tan rápido, yo sé que cuesta escuchar lo que el tipo está diciendo, pero por lo menos quiero que ustedes sigan a grandes rasgos todo lo que es la parte algorítmica. Hay mucha descripción que yo pretendo hacer para que todas esas simbologías matemáticas y esos esquemas tengan algún grado de interpretación. Ustedes los tienen, por ello no desesperen y procuren hacer el seguimiento global de las explicaciones, porque ustedes pueden, en un momento oportuno, tanto porque van a tener la grabación como porque tienen el texto de referencia, van a poder revisar, no se va a perder nada de lo que se está produciendo en estas clases. Espero, confío que así sea. Lo que estaban preguntando, nuestro desarrollo de capítulo 4, para los que tienen algún interés, va a ir hasta el punto 4.10, donde está una tabla. Yo creo que es la página, en el punto 4.10 estamos en la página 131, para los que tenían interés en saber hasta dónde alcanzaría nuestros contenidos de hoy. Bien, vamos a retomar. Y ahora vamos a hablar del apartado 4.6. Hasta ahora hemos estado hablando de situaciones donde solo teníamos flexión pura actuando en una sección. Ahora vamos a incorporar una fuerza axial. Es decir, vamos a tener flexión compuesta. Pero para poder resolverlo con la metodología que venimos utilizando para la flexión pura, aclaramos lo que dice el título. Solamente cuando la combinación de flexión con fuerza axial da lo que se conoce en la resistencia de materiales como flexión compuesta con gran excentricidad. La gran excentricidad refiere a que cuando la fuerza exterior resultante y el momento se combinan, la combinación de esos dos efectos que están a la altura del eje mecánico de la pieza es equivalente a una fuerza, voy con el puntero hacia arriba, y la resultante podría estar muy, pero muy lejos, produciendo en la sección un diagrama de deformaciones doble triángulo porque el eje neutro corta a la sección. Cuando tenemos en cambio una situación de flexión compuesta con pequeña excentricidad, la excentricidad que se desplaza, la fuerza única equivalente a este par de solicitaciones, es reducida y consecuentemente el diagrama de deformaciones no cruza al eje neutro en la sección, sino que el eje neutro está fuera de la sección. Y tendríamos un diagrama de deformaciones trapezoidal. Bueno, nos resumimos a solamente gran excentricidad. Bueno, es decir, ahora flexión pura, vamos a usar todo lo que podemos, el algoritmo de la flexión pura, y para eso resulta conveniente que este par de solicitaciones, que las tenemos disponibles en el eje mecánico, las podamos trasladar a la fuerza axial a la altura de la posición de las armaduras. Está indicada una fuerza que es genérica, tiene toda la impresión, por salir de la sección, de ser una fuerza de tracción, pero en el caso más general puede tener signo contrario, también puede ser una compresión. Lo que nos interesa ahora, casi esencialmente, es que esta flexión que produce tracción abajo se combina con una tracción que produce tracción en toda la sección. Esta es solicitación exterior. Vista así, la imaginamos como que Mn lo obtenemos como Mu sobre Φ.
y NN es el NU requerido sobre phi. Bueno, estas son las que están actuando. Podemos encontrar un valor equivalente a esta situación trasladando la fuerza NN a la armadura de tracción, pero para eso vamos a tener que hacer una corrección al MN que teníamos acá, agregándole con este signo el valor de la fuerza N por este brazo I sub B, que es la distancia entre el baricentro de la armadura de tracción, el eje mecánico, que en general para nosotros es el eje baricéntrico de la sección. Vamos a suponer que la fuerza es efectivamente de tracción y le vamos a dar valor positivo a la fuerza de tracción. Solo por las dudas que alguien quiera revisar esta equivalencia, esto se obtiene de la siguiente manera. Si traslado la fuerza desde el eje mecánico al eje baricéntrico de las armaduras, lo que se logra es eso mediante haber dispuesto un par de fuerzas NN iguales y contrarias en este punto que no cambia este sistema de fuerzas, de solicitaciones. Luego dejo solamente explícita la NN que va hacia la derecha y entre la NN que va hacia la izquierda y la NN que está en el eje se genera un momento de sentido horario que tiene signo cambiado respecto del antihorario que es MN, por eso aparece la necesaria corrección. Si cambiamos la fuerza a esta posición, se debe corregir el MEN que se llama momento nominal reducido a las armaduras y se expresa con esta magnitud. Ese momento es ciertamente, si NN es positivo, este momento resulta en una disminución. Y acá hay una aclaración importante, todo este cuentito, porque el dimensionamiento, utilizando lo que hemos visto hasta ahora, se simplifica si el momento MN ahora se convierte en el MEN referido a la armadura traccional. Se aplican todas las ecuaciones de compatibilidad constitutivas que teníamos para el caso de la flexión pura, en tanto que las ecuaciones de equilibrio ahora tienen algunos cambios. En flexión pura, NN no existía, entonces esto era 0. Y teníamos tema C, que eran solamente el equilibrio de las fuerzas internas. Ahora, la resultante entre T y C debe equilibrar al momento NN. Y el momento EN, que está definido de esta manera, sí es un momento tomado respecto del baricentro de las armaduras, y es equilibrado con solamente la fuerza C multiplicado por Z. Porque T no colabora, dado que estamos tomando momentos respecto de ese punto. Un recordatorio es que el NN y el MN con el que estamos trabajando en esta zona, en realidad provienen de un dato. El dato es la exigencia, el requerimiento, lo que viene desde afuera. Desde afuera, NU y MU, provenientes del análisis estructural y de las combinaciones de carga que se han estado utilizando. Y phi es un valor que en principio elegimos a nuestro gusto. El que más nos gusta es 0,90. Bueno, utilizando el sistema estáticamente equivalente, el normal NN va a ser absorbido directamente por la armadura, ya hemos hecho la corrección. El momento MN, MEN, se puede aplicar todo lo que hemos visto para flexión pura, sustituyendo lo que antes vimos como MN por MEN. Bueno, finalmente, lo que vamos a obtener es que las ecuaciones de equilibrio interno se pueden expresar de la siguiente manera. Por un lado, la fuerza de tracción total va a ser provista, como siempre, por la armadura pasiva y la armadura activa. Esto tendrá que equilibrar a lo que nos queda del otro lado, que es la fuerza de compresión que aportaba el hormigón, dada por esta expresión donde interviene el índice de refuerzo,
multiplicada por un área ficticia que estaría siendo comprimida con F'C en el área B por DE. Y acá aparece NN como un elemento que hay que equilibrar, porque les pido que volvamos a la ecuación anterior, eso sale de esta expresión. T está formada por los dos términos de armadura pasiva y armadura activa. C está formada por el aporte del hormigón a compresión, y NN es lo que tiene que quedarnos. Entonces, cuando hacemos un cambio de términos en esta ecuación, estamos utilizando esta expresión. Bueno, en general, es de donde nosotros podemos llegar a calcular las armaduras que estamos necesitando. Vamos a, sí, acá ver un ejemplo rápido. Tenemos una sección rectangular de 20 por 50, solicitada por un MN y un NN. Nos piden calcular la armadura de tracción de una sección rectangular de hormigón armado con un ancho de 20 centímetros y una altura de 50 centímetros, solicitada por un MU de 100 kN y un MU de 10.000 kN centímetros. Ojo con las dimensiones. Utilizaremos un hormigón H25 y acero ADN 420. No hay armadura de pretensado. Recubrimiento al eje de la armadura, 3,5. El mal llamado recubrimiento, que es la distancia que va desde la fibra más traccionada al baricentro de la armadura, 3,5 centímetros. El calculito se desarrolla de esta manera. NU sobre phi es la demanda. La demanda que tengo que poder proveer me va a dar el momento nominal requerido. Nominal requerido que proviene del requerido dividido phi. Adoptamos 0,9, el valor de NN es 111, el valor de MN con el mismo procedimiento es 10.000 dividido 0,9, 11.150 kN centímetro, con H50 y D y el recubrimiento 3,5, entonces D nos queda 46,5. D nos queda 46,5. Y la distancia I sub D, que va desde el eje mecánico de la pieza o baricentro de la sección hasta el baricentro de las armaduras, esto es I sub D, va a ser la mitad de la altura, 25, menos 3,5, 21,5. Esto nos permite corregir el momento ahora que vamos a calcular respecto del punto de baricentro de las armaduras, que era el MN menos NN por IE. Entonces son los 11.110 menos 111, que es el valor de NN, sigue valiendo el signo porque NN es positiva, en fuerza de tracción, y ahora multiplicado por 21,5, que es el ISU. Con este valor hemos calculado MEN. Ahora podemos calcular el momento MEN reducido, que no era más que dividir por F'C B DE al cuadrado. Todos estos elementos son datos, los podemos calcular en este caso. El MN es dato, acabamos de calcular. F'C, que era H25, esta corrección, revísenla ustedes, pero pasar de 25 a 2,5 creo que es la corrección que lleva de megapascales a kilonewton por centímetro cuadrado. Revísenla, pero tiene que ser muy consistente este valor para entender que esto está dado en kilonewton centímetro, entonces acá tiene que estar ahí dado algo en kilonewton. Revisen esta, es una cuestión de dimensiones solamente, y acá aparecen los términos geométricos expresados en centímetros. Esto es centímetro, todo esto es centímetro cúbico, así que es muy probable que esto está en kilonewton por centímetro cuadrado. Lo revisan bien, ese numerito es el que nosotros obtenemos para el valor de MN, es el que entra dentro de esta raíz. Esta es una constante, revisamos la teoría recientemente implementada, y podemos calcular omega E. Ahora podemos calcular la profundidad del bloque rectangular porque todos son datos, da 4,65.
Con el bloque rectangular calculo la profundidad del eje neutro, dividido beta 1. Beta 1 es 0,85, porque corresponde a la calidad de hormigón H25. Vean la expresión analítica que tiene beta 1. Nos da una profundidad de 5,47. Con 5,47 en esta expresión calculo la curvatura. Ojo con estas magnitudes de curvatura que son números en radianes por centímetro muy, muy pequeños, números decimales muy, muy pequeños que siempre hay que escribirlos de esta manera en notación científica. La deformación en la armadura, la altura de la armadura, que en este caso es solamente armadura de hormigón armado, armadura activa, pasiva, la expresamos con las ecuaciones de compatibilidad, da 0,0225, o sea, 22 por mil, mayor que 5 por mil. El tilde quiere decir, verifica la hipótesis de haber usado phi 0,90, y por lo tanto, lo que nos queda ahora es despejar la armadura, que va a ser despejada de la ecuación de equilibrio. Todo esto es conocido, y ahora despejamos la expresión de la armadura, y son 735 centímetros cuadrados, que se resuelven con 2 phi del 20 más 1 phi del 12. Siempre el cálculo con diámetros comerciales va a dar ligeramente superior al dato de cálculo, al dato requerido. Bueno, les dejo el ejemplo 4.8 para que ustedes lo vayan mirando. Y ahora nos metemos en el apartado que ustedes tienen en la página 115, un nuevo tema. ¿Qué vimos hasta ahora? Vimos diseño a flexión pura y diseño a flexión con puesta con gran excentricidad en tracción. Ahora vamos a agregar otra situación que se nos presenta muchas veces en las resoluciones prácticas, operativas, en los cálculos. Venimos diciendo que si yo quiero evaluar un momento nominal resistente, provisto por una fuerza interna de compresión y una fuerza interna de tracción a través de un brazo que los separa, pudimos ver que el momento nominal, la flechita que hoy alcanzan a recordar que puse, depende de la altura de su B al cuadrado. Quiere decir que cuando tengamos libertad de extender la altura de la sección, el canto, al canto está asociado la disposición de la armadura activa y pasiva de su B, y a esta magnitud también está asociada los brazos internos de palanca. Cuando extiendo la altura de la sección, ella va expresada al cuadrado para la determinación del momento resistente nominal. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no puedo tener ilimitada la elección de la sección rectangular? El caso que se presenta siempre es en los edificios habituales de hormigón armado. Las vigas no pueden tener 60 centímetros al interior de una vivienda, de un local de vivienda. Por lo tanto, por lo general, el proyecto de arquitectura va a condicionar la altura de nuestras vigas. Y pudiéramos tener una sección muy solicitada, con un MU muy grande, tal que cuando hago MU dividido phi, el MN que necesito tener es muy grande, y con solamente las herramientas que venimos utilizando hasta acá, compresión provista solo por la zona comprimida del hormigón y tracción por las armaduras, ahora que tenemos acotada la altura, vamos a arbitrar una nueva manera de enfrentar el problema, y que consiste en generar un nuevo par adicional al que tenemos entre C y T, un nuevo par con una fuerza de compresión C', que se va a corresponder, si ustedes van siguiendo el puntero, con unas armaduras pasivas, armaduras para hormigón armado, ADN 420 para el acero que usualmente estaremos utilizando, en la zona comprimida.
Por lo tanto, quedarán esas armaduras con una deformación de acortamiento, epsilon prima es. En función de la deformación que tengan, entraremos al diagrama bilineal de tensiones y deformaciones, ley constitutiva del acero pasivo. Tendremos su tensión y con su tensión multiplicado por el valor de la sección A'S, obtendremos un valor de una fuerza interna C', separada de la posición de la resultante de tracción en otro brazo, que ahora se llamará DE menos D'. D' sería el mal llamado recubrimiento desde la armadura comprimida hasta la fibra más comprimida, D'. Entonces, el brazo desde C' hasta la fuerza T, DE menos D'. El brazo desde la fuerza de compresión provista por el hormigón sigue siendo DE, que es la distancia desde la fibra más comprimida hasta la armadura traccionada, menos esta distancia que es A sobre 2, menos A sobre 2. Bueno, de nuevo, supongamos que tenemos el caso de flexión-contracción. Entonces podemos todavía utilizar los recursos que estábamos viendo, de convertir el momento nominal en el eje mecánico, lo llevamos a la armadura, calculamos el equivalente necesario para trasladar la fuerza de tracción a las armaduras, utilizamos EMN, y siguen valiendo todas las hipótesis anteriores, pero ahora hay que hacer algunos ajustes. Hasta lo que vimos en el apartado inmediato anterior teníamos fuerzas internas T aportada por las armaduras, C aportada por el hormigón, bloque rectangular de tensiones aportados por el hormigón. C con signo negativo, T con signo positivo. Y eso se igualaba a la resultante, a la fuerza axial requerida a la altura de las armaduras, Pero ahora la ecuación de equilibrio no está completa si no agregamos el valor de C'. Entonces la nueva ecuación de fuerzas igualadas a 0 está dada por esta expresión. Y también el momento va a experimentar un cambio, porque el momento MEN que teníamos corregido para poder trasladar la fuerza axial a la posición del baricentro de armaduras a tracción, el MEN ya no es solamente C por Z, aportado por el hormigón, sino que debo incluir el término C' por DE menos D', el brazo llamado Z'. Bueno, esas son las ecuaciones de equilibrio que habría que usar en esta situación. Las ecuaciones de compatibilidad son las mismas que teníamos hasta ahora, pero aparece esta que me permite calcular también la deformación en el acero comprimido. Vean que se corrige. Ahora, siempre es phi el valor que los premultiplica para poder convertir la profundidad de estudio a través de la curvatura que quedó definida, y puedo calcular todas estas deformaciones. En particular, esta deformación a la altura de la armadura de compresión. Vean, esto es C menos D'. Voy atrás. Es C menos D'. Esa es la ordenada desde la fibra neutra hasta este punto, que me permite, para esta ordenada Y, a través de la curvatura, me permite conocer cuánto es esta deformación. Con eso puedo calcular las tensiones. Ahora voy a las ecuaciones constitutivas. Son las mismas que teníamos. Para el hormigón es la resultante de compresión determinada por el bloque rectangular y con F'C, que es el dato de la clase de hormigón que hemos elegido, o si no, lo desarrollo en términos de C en lugar de A, que es beta 1 por C. Y beta 1 depende de F'C. El acero pasivo se va a resolver mediante
las ecuaciones constitutivas que están representadas por el diagrama bilineal de tensiones, relación bilineal, que ustedes ya conocen, no avanzamos más, y para el acero de pretensado, siempre que se cumpla que la tensión en la armadura de pretensado efectiva, es decir, aquella que se produce después de 4 o 5 años, cuando se han producido todas las pérdidas, que no sea inferior a 0,5 de FPU. En tal caso, para hormigón pretensado adherente utilizaremos esta expresión de FPS. Ignoremos por ahora cables no adherentes. Las resultantes en las armaduras resultan a la fuerza de tracción total AS FS más APS FPS. Aporte de la armadura de pretensado, aporte de la armadura pasiva. Y para la fuerza de compresión de la armadura pasiva es A'S por la tensión que sale también del diagrama bilineal. Este mismo diagrama bilineal que se usa en tracción para el acero pasivo, se usa en compresión para el acero pasivo. Bueno, ahora vamos a ver cómo procedemos. Con relación al problema de diseño de vigas de sección rectangular con armadura en tracción solamente, ahora aparece una nueva incógnita que es A'S. Entonces, una nueva incógnita, antes teníamos en general 3 incógnitas que eran las 2 armaduras y el valor de la tensión FPS, ahora habría una más, entonces ahí es donde tenemos que buscar alguna condición adicional para que el problema con 4 incógnitas tenga por lo menos 4 ecuaciones disponibles, independientes entre sí, claro. Lo que vamos a hacer es siempre que la deformación última en las armaduras no sea inferior al 5 por 1000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos tener sección controlada por tracción, suficiente preaviso, ductilidad y sobre todo porque hacemos trabajar al hormigón en su máxima capacidad. Observen lo que pasa. Vuelvo para atrás ahora en el procedimiento que vamos a utilizar. Está controlada la altura. No puedo extenderme con la altura. Por eso recurro a poner armadura de compresión y un poco más de armadura de tracción. Eso faltó decir. Porque no alcanza con que solo ponga la armadura de compresión, sino le agrego a la armadura pasiva un poco más de armadura para generar, entre las 2 armaduras, generar el par equivalente. Recuerden ahora que esta T equilibra, si tomamos momento respecto de cualquiera de estos, tiene que equilibrar en flexión a las acciones que hemos incorporado con esta nueva fuerza de compresión. ¿Cómo procedemos? Bueno, si la altura está controlada, vamos a imponerle al hormigón que desarrolle la mayor profundidad de zona comprimida. La mayor profundidad de zona comprimida se obtiene cuando se calcula el bloque rectangular con una altura correspondiente con C, que es la profundidad del eje neutro, dado por el plano de deformaciones último con 3 por 1000 en la zona comprimida, en la fibra más comprimida, y 5 por 1000 en la armadura resultante. Si eso es así, el bloque rectangular, observen que si yo elijo una deformación mayor al 5 por 1000, se me reduce la profundidad del eje neutro, lo que no me sirve. Entonces, desde las altas deformaciones, llego hasta la máxima que me permite el reglamento para trabajar con sección controlada por tracción, 5 por 1000, y no me meto a menores deformaciones porque no quiero tener secciones controladas por otra cosa que no sea por tracción. Pero la máxima profundidad del eje neutro y correspondientemente la máxima zona comprimida por el hormigón que puedo aprovechar es esa.
Eso es lo que ustedes tienen aclarado en este punto, y lo tienen en su texto. Para mantener la condición de sección controlada por tracción, la deformación en la armadura traccionada debe ser mayor o igual que el 5 por 1000. Y para aprovechar al máximo la compresión en el hormigón, minimizando la cantidad de armadura comprimida, es conveniente maximizar la profundidad del eje neutro. Entonces, no elijo algún valor mayor que 5 por 1000, sino elijo 5 por 1000. Bueno, si elijo el 5 por 1000, esta relación es la que combina AC con DE cuando tengo 3 por 1000 en la fibra superior y 5 por 1000 en la fibra inferior. 3 dividido 3 más 5, este 3 octavo da 0,375. ¿De dónde sale usted con eso? Vuelvo para atrás. Si esto es 3 por 1000 y esto es 5 por 1000, entonces digo que 3 por 1000 es a la suma de 3 más 5, 8. 3 es a 8, como C es a D sub B. Repito, 3 es a 3 más 8, más 5 igual a 8, como C es a D. Entonces ahí ustedes tienen una explicación de cómo procedemos. La relación entre C y D es 0,375 porque estoy utilizando la deformación máxima posible y no más grande que esta, para que no suba el eje neutro en compresión y reducir la zona comprimida de hormigón. Entonces me queda que si conozco C, conozco A, conozco la fuerza de compresión y puedo calcular este momento asterisco como el producto de esta fuerza aportada por solo el hormigón y multiplicado por el brazo DE menos A sobre 2 hasta la armadura traccionada. Este es un momento menor que el que me está siendo requerido desde el exterior, y acá lo he llamado parte del momento resistente total que se absorbe con el máximo aporte de hormigón únicamente solicitado a compresión, y que es cuando la profundidad del eje neutro es 0,375 de D sub. Lo que falta agregar como momento es el valor del MN, que es lo que está siendo requerido, menos este M asterisco, lo llamo delta M. Y este delta M es el que lo cubro con la fuerza de compresión provista por la armadura comprimida. Luego la armadura comprimida se calcula de la siguiente manera. Tengo, estoy mirando la hora. Faltan 2 minutos. Bueno, estamos terminando. Con esta expresión calculo la deformación en la armadura comprimida, conozco la tensión por el diagrama bilineal y con una expresión como esta calculo la armadura de compresión. Bueno, se plantea la ecuación de equilibrio, que habíamos visto antes. Las incógnitas son A sub S, APS, FPS y A'S, que está acá. Entonces es una ecuación esta con 3 incógnitas, AS, FPS, donde FPS depende. La segunda ecuación es la ecuación grande de FPS. La tercera ecuación es la que podíamos utilizar si adoptamos un valor del índice de pretensado. Si es solo hormigón armado, es fácil despejar la armadura, porque ahora ya todos estos elementos son datos. Si es hormigón pretensado, las incógnitas son APS y FPS, con estas dos ecuaciones, la ecuación de equilibrio, ahora igualada a la fuerza de atracción solo con la armadura activa, y esto nos soluciona el problema. Lo que sigue son ejercicios con lo que podemos terminar esta parte de la reunión. Bueno, ahora mando entonces el próximo link. ¿Listo? ¿Listo? Cortalo nomás.